Bendiciones a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Le damos la gloria al Padre Celestial por permitirnos una vez más poder compartir con ustedes este devocional. Le habla el pastor Jorge Eliezer Pareja Shaid de la congregación Sion, Soplo del Espíritu Santo en la ciudad de Cartagena, la Quejilación. Le damos la gloria al Padre Celestial para poder compartir con ustedes este espacio devocional de unos minutos de seguir conociendo cada vez más de la palabra del Eterno y poder seguir guiados de acuerdo a su voluntad. Empezamos como siempre con una oración. Vamos a darle gracias al Padre Celestial. Querido, amado Abba, bendito es tu nombre, santo de toda la tierra, 3 veces Kadosh. Te damos la gloria, Padre, te damos la exaltación y la alabanza. Gracias por este tiempo que tú nos permites poder disfrutar de tu palabra, de poder acercarnos cada vez más a mejorar nuestra comunión contigo, Señor. Tú te manifestaste en esta tierra a través del Omer Reshit, a través, Padre Celestial, de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por derramar cada gota de sangre por nosotros en ese madero, injertándonos en un solo pueblo, Señor, en el pueblo del Israel bíblico, Señor. Gracias por tu inmenso amor y bondad. Gracias por lo que nos permite tener cada día, por la salud, por la alimentación, por la vida. Ayúdanos a poder alinearnos y obedecer a tu Torah. Tu palabra dice que tú no cambias, Señor Padre Celestial. A pesar de las circunstancias sociales, Padre Celestial, contextuales, ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra. Tú dices necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el cual nos guiará a toda verdad. Coloco en tus manos la vida de cada persona que va a estar escuchando este devocional, de su familia, de los hijos, de nuestros padres, sobrinos, Señor, nuestra propia vida delante de ti, para que nos ayude, Señor Padre amado, en lo que mejor se pueda de acercarnos a la luz de tu palabra, Señor, sin contaminación, Señor, sin defensa de creo de hombres, sino lógicamente exponiendo tu palabra y que nos ayude a obedecerla. En el nombre poderoso de Mashiach, amén y amén. Bueno, hoy se inicia para nosotros la parashá número 6, que es la parashá Toldo. Estuvimos leyendo algunas partes de esa parashá. Vamos a continuar. Toldo es plural de tolda, que significa generación, descendiente, historia, memoria, crónica. Se lee lo que es Génesis Bereshit desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. La Haftará, lógicamente la conclusión, es Malaquías 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. Y el Brit Hadashah, lo que es la Besorá, vamos a estar el Evangelio. Hay varios, pero esta semana vamos a estar estudiando en el muro de oración los martes a las 5 de la mañana, Marcos capítulo 9, desde el verso 14 hasta el capítulo 10, verso 31. Entonces, leo para ustedes, voy a estar leyendo inicialmente hasta el versículo 26, repitiendo lo que leímos en el devocional pasado. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. Dice, estas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Ribca, la hija de Betuel, el Arami de Padan Aram, y hermana de Labán, el Arami, para ser su esposa. Isaac oró a Adonai por su esposa porque ella era estéril. Adonai escuchó su oración y Ribca concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo, si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Adonai. Y Adonai le respondió, hay 2 naciones en tu vientre, desde el nacimiento ellos serán 2 pueblos rivales.
Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. Aquí comenzamos nuestro estudio de hoy. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como un manto de pelo, y lo nombraron Esab. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el talón de Esab, así que él fue nombrado Jacob. Quiere decir, él agarra el talón, él suplanta, el que suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando los engendró. De ahí vamos a comenzar a hacer este devocional. Entonces el primer aspecto es el nacimiento de Jacob y Esab o Esaú. Dice, he aquí había gemelos en su vientre. La verdad de la promesa que no se podía ver se cumplió visiblemente. La palabra de Elohim es veraz cuando vino la hora en que nacieran. Si había gemelos en el seno de Rebeca, de Ribca. Entonces vemos ahí que esto se cumplió prácticamente casi 20 años después de esa oración. Habíamos hablado anteriormente, o sea, la importancia de poder esperar en el Padre Eterno, en lo que Él tiene para nuestra vida a su debido tiempo. Tenemos que ser diligentes, muy cierto, pero también no podemos adelantarnos a las cosas que el Padre quiera para nuestra vida. Tenemos que pedir que nos dé la estrategia para ir avanzando en el propósito que Él trazó para nosotros. No implementar estrategias que violenten completamente los principios divinos del Padre. Hoy en día, con el afán de pronto de crecer dentro de las muchas congregaciones o iglesias, quizás se violenta la forma en la cual se debe presentar un servicio para el Eterno. Lastimosamente a veces se llega a meter completamente las prácticas del mundo dentro de lo que es lógicamente el ritual mismo o la práctica litúrgica que se debe hacer dentro de la congregación, olvidándose que debemos mantener ese tiempo de santidad delante del Padre. Debe haber gozo, es muy cierto. Debe haber alabanza, es muy cierto. Debe haber oración. Pero aún en medio de la alabanza, de la oración, no debemos perder lo que es la reverencia delante del Padre Celestial. Y mucho menos dentro de la adoración debe haber danza. Y dentro de la danza no se debe perder para entrar en una coreografía que nada tiene que ver con la adoración misma al Padre. Sin ser lógicamente extremistas, tenemos que lógicamente delimitar el aspecto cuando es un servicio para el Eterno realmente y cuando se hace dentro de la congregación. Se debe guardar lógicamente el orden. La palabra del Señor dice que Él es un Elohim de orden. No convertir lógicamente las congregaciones en un lugar oscuro, un recinto que tenga que colocarse algunas luces que no vayan de acuerdo a lo que es el servicio del Padre. Debe haber el gozo, debe haber la alegría, porque nuestro Elohim es un Elohim alegre, pero esa alegría está determinada por sus virtudes, por los parámetros que Él estableció para nosotros. En el caso acá del nacimiento de Jacob y Esaú, hubo que esperar, como hubo que esperar la promesa, también Abraham esperó, también alrededor casi de 20 años para ver la promesa de Isaac cumplido. Dice la escritura, y salió el primero rubio, las circunstancias alrededor del nacimiento de cada hijo eran responsables de sus nombres. El nombre Esab o Esaú, como se conoce en las versiones griegas, se refiere a que el primogénito era velludo. Y el nombre Jacob o Jacob se refiere a la manera en que se sujetó al tobillo de su hermano. De manera agregada, la idea de que alguien se sujeta al tobillo significa algo en aquellos días. Llevaba el sentido de un tramposo, de un usurpador, de un estafador. Esto no era un cumplido realmente en ese sentido como tal. Es decir, la circunstancia del nacimiento, la forma como nacían, el color como nacían, el propósito que ellos tenían, eran base para colocarle el nombre. En el versículo 27 al 28, donde Esab vende su primogenitura,
dice la escritura, dice la hermosa palabra aquí del Eterno, en el nombre de Yeshua. Seguimos leyendo en Bereshit 25, los niños crecieron y Esab se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Dice el 28, Isaac favorecía a Esab porque él tenía gusto por el venado. Ricab favorecía a Jacob. Dice el 29, un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Esab vino del campo abierto, exhausto, cansado, y dijo a Jacob, por favor, déjame engullir, comer algo de esa cosa roja. Esa cosa roja, estoy exhausto. Por eso él fue llamado Edom, rojo. Y Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Entonces vemos aquí que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Con muchos hermanos, Jacob y Esaú eran muy diferentes, el uno del otro en su personalidad y en sus gustos. Y como a veces sucede, cada padre tenía un hijo preferido, que no es lo adecuado realmente. Jacob era varón quieto, la palabra hebrea traducida como quieto lleva el sentido de completo. En vez de alguien que es débil o afeminado, algunas traducciones en inglés dicen manso. La palabra hebrea tam, manso, se usa en Job 1.8, donde dice, y Adonai dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Entonces vemos de alguna manera lo que abarcaba, que uno era dirigente en la casa, otro de pronto era más hogareño. Esaú le vende la primogenitura a su hermano Jacob. Dice la escritura, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo. Aquí cada hijo actúa de acuerdo con su inclinación natural. Esaú en la casa y Jacob en la cocina, de alguna manera, de estar atendiendo cosas hogareñas. Dice, véndeme este día tu primogenitura. Jacob sabía que la primogenitura era de valor y la quería. Vimos algunos pasajes como en Deuteronomio 21:17 dice, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es principio de tu vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ese es en Deuteronomio 21:17. Vemos la importancia de lo que era la primogenitura. En primero de Crónicas 5, del 1 al 2 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, Efraín y Manasés, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de la primogenitura fue de José. Nos cuenta estos dos textos que la primogenitura se involucraba una dinámica material y espiritual. El hijo de la primogenitura recibía una porción doble de la herencia y también se convertía en la cabeza de la familia y en el líder espiritual cuando se moría el padre. En el caso de esta familia, la primogenitura determinaba que heredaría el pacto de Elohim. Hizo a Abraham el pacto de una tierra, una nación y al Mesías como tal. Vemos algo muy importante en la parte espiritual. Dice aún en el texto, en el versículo siguiente, el 32, dice, mira, estoy al morir, dijo Esab, ¿qué uso tendrá para mí mis derechos de primogenitura? Y Jacob primero júramelo. Así que él juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Isaac que poco valoraba su primogenitura. Dice, yo me voy a morir. Esaú
no estaba pensando tanto que tenía tanta hambre que va a morir, sino comer. En lugar de eso, la idea es algo así como voy a morir algún día, ¿de qué me sirve esta primogenitura? Dice, júramelo. Era injusto que Jacob hiciera esto. Seguramente está actuando como alguien que se sujeta al tobillo, es decir, que quiere reemplazarlo, que quiere de alguna manera, usted ve todo lo que significa aún el tramposo, estafador. Entonces dice, júramelo. Se aprovecha de ese momento de la condición, lógicamente, en la cual se encuentra el hermano. Hay una circunstancia ahí que hay que interpretar. Uno, aquel que no le da valor a lo que tiene la primogenitura. Y dos, aquel que aprovecha el escenario para poder tener de alguna manera derechos de la primogenitura. O sea, son dos circunstancias bastante complejas que se pueden lógicamente hacer un análisis crítico al respecto. Jacob era culpable de planear, según la carne, un plan para obtener algo que Elohim ya había dicho que era suyo. Es decir, solamente había que esperar. Venimos que Abraham esperó para la promesa, que el mismo Isaac esperó la promesa de ellos. Pero Jacob era impaciente. Y esa impaciencia realmente hace que haga este trabajo que no es correcto. Si bien en el tiempo se iba a determinar que él iba a tomar ese derecho, porque ya estaba establecido desde el principio, como el Señor lo había manifestado a su propia madre, no era la forma, el método para alcanzar, lógicamente, digamos, los derechos o las promesas. Esto es un análisis interesante, o sea, cuáles son los planes que uno hace sabiendo que el Padre tiene algo importante para nosotros, pero muchas veces no adelantamos o utilizamos métodos que no son bíblicos para alcanzar un crecimiento en la iglesia, para conseguir de pronto algún dinero. El Señor nos quiere bendecir y esa bendición llegará a su tiempo. Y hay que ser diligente, pero esa diligencia no implica tener esa sagacidad de violentar los principios divinos del Padre. Citando lógicamente a Lutero atrae la atención a un hecho importante. Esta transacción no era lícita porque Jacob estaba comprando algo que ya era suyo y de la forma inadecuada, aprovechándose del estado en la cual estaba su hermano. Y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía, según Leopold. Lógicamente, aquí tengo que analizar. Para en el contexto social, él tenía el derecho. Para el contexto espiritual, lógicamente, si sabemos algo que él, lógicamente, no entendía. Él entendía el contexto social. El contexto social le ameritaba que él era el dueño de la primogenitura. Es más, mismo Jacob la compra porque tampoco tenía ese conocimiento espiritual, solamente su madre. Dice, y vendió Jacob su primogenitura. Esaú pensó poco sobre la herencia espiritual relacionada con la primogenitura. Él solamente valoró las cosas materiales. Así que una primogenitura espiritual significaba poco para él. Cuando su estómago tenía hambre, muchas, si no la mayoría de la gente, también le dan poco valor a las cosas espirituales. Barhouse nos dice, abro comillas, dice, la historia nos muestra que los hombres prefieren ilusiones a la realidad. Escogen tiempo en vez de escoger la eternidad y eligen los placeres del pecado por un tiempo en vez de elegir el gozo de Elohim para siempre. Los hombres leerán basura en vez de la palabra de Dios y se adhieren a un sistema de prioridades que deja a Elohim fuera de sus vidas. Multitudes de hombres gastan más tiempo afeitándose que lo que gastan en sus almas, y gran multitud de mujeres dedican mucho más tiempo en toda la autenticidad de su vida que a su vida espiritual. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un guiso. ¿Cuál primogenitura podemos menospreciar nosotros? Efesios 1, del 3 al 14, voy a leer alguna, dice, bendito sea el Elohim y Padre nuestro Adón Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Y sigue el texto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijo suyo por medio de Yeshua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Es un texto bien maravilloso. Entonces nos muestra un tesoro de riqueza que son nuestras por nuestra primogenitura en Yeshua. Toda bendición espiritual, la bendición de ser escogido en Yeshua, la adopción en la familia de Elohim, la aceptación de Adonai en Yeshua, la redención de nuestra esclavitud del pecado, el perdón verdadero y total, la riqueza de la gracia de Elohim, la revelación y el conocimiento del ministerio de la voluntad de Elohim, una herencia eterna, la garantía que el Ruach HaKodesh está morando en nosotros ahora mismo, el espíritu de santidad. Muchos descuidan o descuidamos o intercambian este derecho de nacimiento por entretenimiento que son baratos, populares, momentáneos o placeres pasajeros. Entonces hoy vemos todo este análisis que podemos hacer. Y así inclusive Esaú menospreció la primogenitura, el carácter de Esaú como fornicario o profano. Miren lo que dice Hebreos 12:16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira el concepto que utiliza la cuestión fornicario o profano, ¿ok? Utilizando ese concepto, mira que es mucho más amplio el concepto de fornicario, que es lo que se utiliza de pronto en nuestra concepción occidental. Muestra que Dios tenía toda la razón cuando escogió a Jacob en vez de Esaú para llevar la primogenitura, aunque Jacob era el menor. Aunque el carácter de Esaú nos ve la base para la elección de Elohim, escogió a Jacob y no a Esaú antes que naciera. El carácter de Esaú mostraba la sabiduría de la elección del Todopoderoso. Entonces vemos algunos aspectos interesantes, demasiado, que podemos ver acá en este devocional, de poder esperar en el tiempo del Padre, de no utilizar estrategias contrarias a lo que dice la Escritura, la palabra, para que las promesas que están sobre nuestras vidas se puedan lógicamente materializar. Y en tercer aspecto, anhelar mucho más esa promesa espiritual por encima de la material en todo sentido. Le damos la gloria al Padre Celestial por este tiempo en la cual nos permite conocer mucho más de su palabra y de su verdad. Y entremos para cerrar en este tiempo de oración para su gloria y para su honra y para su alabanza, dándole gracias a Él. Padre, gracias, amado Abba, bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Tú eres la roca incorruptible de la vida, Padre Celestial. Ayúdanos a tener, Señor, los principios divinos tuyos correctos. Ayúdanos, Señor, a actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a esperar en el momento preciso, Señor. Y evita, Señor, ayúdanos a alejarnos de toda estrategia que vaya a contradecir tu palabra y a violentarla, Señor. Te damos la gloria, Rey, te damos la exaltación y la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias. Amén y amén. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Bendición y vida eterna. Shalom. Aleje.